Diego Victoria. Como saben, yo soy la doctora Lucero Sánchez. Aquí que está conmigo el doctor Victoria. Es médico reumatólogo, especialista en enfermedades autoinmunes, porque hoy tenemos un tema importante. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal, Lucero? Pues muy buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado aquí a tu espacio. Y pues encantado de poder compartir con todo tu auditorio este tema tan importante. Bueno, el día de hoy nuestro tema es artritis psoriásica. Doctor, conocemos, es muy probable que mucha de la gente que nos esté viendo, que existe la psoriasis y ahorita estoy diciendo artritis psoriásica. ¿Son las dos cosas lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Nos puede platicar un poco al respecto? Bien, pues bueno, la psoriasis como tal es una enfermedad que está sobre todo presente en la piel. La psoriasis, como una definición, es una lesión de la piel que se caracteriza por tener sobre un fondo rojizo una lesión escamosa, que se van acumulando células muertas en forma de capa, formando una capa blanquizca, y es entonces que esta lesión se denomina psoriasis. Podemos ver una imagen, me parece, para que nos quede un poquito más claro. Claro, aquí en la imagen 1, como van a aparecer en sus pantallas a continuación, observamos una lesión característica de psoriasis. Generalmente se va a presentar en codos, en la espalda, en regiones donde hay bastante fricción. Y esta es una imagen clásica de psoriasis. Cuando esta psoriasis afecta o llega a presentar o afectar otro tipo de órganos, como puede ser las articulaciones, es que entonces nos encontramos ante una enfermedad que se llama artritis psoriásica. Y claro, es una enfermedad muy diversa y que es un espectro continuo de la misma, de la psoriasis y de esta enfermedad. Ok, de acuerdo, y podemos, me parece, incluso verle una imagen, una segunda imagen, porque entiendo que puede afectar no solo las articulaciones, sino también, por ejemplo, las uñas. Claro, la artritis psoriásica es una enfermedad con bastante heterogeneidad y con bastante variabilidad clínica. Como podemos ver en la pantalla, observamos unas alteraciones en las uñas que se denominan gotas de aceite. Esta es una alteración unguial que nosotros conocemos como onicolisis y que comúnmente se denominan gotas de aceite. Como podemos ver en la imagen, bueno, es muy característico la aparición de esta alteración como parda o amarilla de la coloración de la uña, que da un similar a una gota de aceite. Y esta es una de las manifestaciones clínicas más habituales en la artritis psoriásica. Ok, entonces si queremos hacer un resumen, recapitulamos esa información. La psoriasis es una alteración más de la piel y la artritis psoriásica afecta mucho más las articulaciones. En este aspecto, ¿qué manifestaciones son entonces las que podemos encontrar en la psoriasis? Bien, como tú lo comentaste, es una combinación de manifestaciones tanto dermatológicas como manifestaciones musculoesqueléticas. Entonces, en este conjunto, pero sin embargo la psoriasis no solamente es las lesiones de la piel y las lesiones de las articulaciones. También se puede ver afectados los tendones, las uñas, y en algunos casos no es tan frecuente que también se llegue a afectar el esqueleto axial. Por esqueleto axial me refiero a lo que es la articulación sacroiliaca y la columna vertebral. Ok, entiendo. Doctor, ¿y esta enfermedad o este padecimiento qué tanto afecta más a hombres o a mujeres o cómo es su presentación? Bien, en general no hay un predominio de género, puede afectar tanto a hombres como a mujeres en una proporción similar. Sin embargo, hay algunas variables o hay algunas variantes de esta artritis psoriásica que sí pudiera afectar más a los hombres. ¿Como cuál? Puede ser, por ejemplo, la variedad que afecta más a las articulaciones axiales, como puede ser columna o como puede ser la articulación sacroiliaca, se presenta más en hombre. Y hay otra variable que es muy similar a otro tipo de artritis inflamatorias. Esta sí puede llegar a presentarse más en pacientes femeninos. Y bueno, viendo que es prácticamente igual, ya sea hombre o mujer, ¿qué tan frecuente es en la población general este padecimiento? Bien, lo que nos comenta la literatura actual es que tiene una prevalencia aproximadamente de un 2 a un 3% en la población general. Uno podría llegar a pensar que
que es un porcentaje bastante bajo, ¿no? Pero cuando hablamos de un 2 a 3% de la población mundial, teniendo en cuenta que la población mundial se estima en billones de personas, pues entonces sí es un porcentaje considerable. Claro, sí, claro. Y bueno, con toda esta información y todo esto que ya se sabe, podemos ya, en la actualidad, ya hay suficiente información para poder determinar una causa. Bien, actualmente la génesis de la enfermedad se considera que es multifactorial, como la mayor parte de las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Como la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante. Okay. Sin embargo, tenemos algunos factores que nos hacen que estemos más predispuestos a padecer la enfermedad. Sin embargo, como tal, el trigger o el factor que lo desencadena todavía no se llega a conocer. Tenemos entre estos factores entre algunos factores que pueden hacer más probable que esta enfermedad se presente. Uno de los más importantes es la carga familiar o la carga genética. Es uno de los más importantes y lo que se ha visto es que pacientes de familiares que tienen artritis psoriásica o psoriasis tendrán aproximadamente un 30% más de probabilidad de presentar esta condición. Otro factor muy importante es el tabaquismo y algunos de los factores medioambientales. El más importante es sin duda el tabaquismo en cualquier otro tipo de enfermedad autoinmune. Otro factor bastante importante es hay algunos genes que podrían estar relacionados también con esta enfermedad y sin embargo uno de los más importantes es un gen o polimorfismo, como se diría de manera correcta, que es el HLA-B27, y esto es de los más importantes y cuando los pacientes acuden con nosotros es un estudio que se pide en busca de esta alteración de este gen para ver si el paciente tiene la probabilidad de presentar artritis psoriásica. Sin embargo, es importante comentarles que la presencia de esta alteración genética no me hace no va a determinar si el paciente desarrolla artritis psoriásica. Simplemente es un factor de riesgo. Ok, de acuerdo. Bueno, y entonces en este aspecto, viendo que la artritis psoriásica, que es nuestro tema de hoy, va muy enfocado a la afección de las articulaciones, ¿cuáles son las que mayormente se pueden ver afectadas? ¿Qué articulaciones? Ya sabemos que en hombres a lo mejor unas, en mujeres probablemente otras, pero en general, ¿cuáles pueden ser las que son mayormente afectadas? Bueno, clásicamente, como habíamos comentado, hay 5 formas de presentación. Sin embargo, las que de manera más frecuente se llegan a afectar son las articulaciones, las pequeñas articulaciones. Y por pequeñas articulaciones me refiero a las articulaciones de las manos y de los pies. Muy bien. Podemos incluso, me parece, ver una imagen que estábamos hablando también de los tendones, si mal no recuerdo, que también pueden verse afectados, ¿verdad? Y las articulaciones de los pies. Claro, en la pantalla lo que observamos es un paciente que en el talón izquierdo, o lo que se denomina como el tendón de Aquiles, que es el tendón calcáneo, se ve engrosado, se ve aumentado de volumen y se ve de una coloración rojiza. Es algo que nosotros conocemos como entesitis y que la manifestación clínica más habitual es que el paciente se queja que al pisar le duele. Okay. Entonces, esto debe ser un dato importante que nosotros como reumatólogos, el médico o médicos de primer contacto debemos de tomar en cuenta para poder hacer un diagnóstico adecuado y no pasarlo por alto. Del otro lado, digamos en sus pantallas se observa una imagen de los dedos de los pies y lo que podemos llegar a ver es de que tiene una forma como de uso aumentada de volumen. Algunos libros incluso refieren que está en forma de dedos o de salchicha y se llama dactilitis precisamente por esta imagen que podemos ver abultada. Y esto también es un dato bastante importante para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Claro, bueno, pues por lo que menciona, doctor, pues son síntomas muy variados que incluso podríamos, recordando algunas de nuestras emisiones anteriores, que ya platicamos un poquito de artritis reumatoide, de osteoartritis, síntomas que de pronto, entiendo, dolor, inflamación, podrían confundirse con algunas otras enfermedades inflamatorias. ¿Cómo podríamos entonces pues llegar más bien al diagnóstico correcto y qué necesita el paciente para tener bien su diagnóstico de qué es lo que padece? ¿Cómo podríamos diferenciarlo de otras enfermedades autoinmunes o otras artritis inflamatorias? Bien, como tú mencionas, pues claro, este tipo de artritis es una artritis inflamatoria y a veces la aparición de este tipo de artritis psoriásica no difiere mucho de cuando se llega a presentar
de cómo se llega a presentar en una artritis reumatoide. Okay. Entonces es importante que a la primera manifestación o síntoma que el paciente tenga de inflamación o dolor en las articulaciones, acuda con el médico y de preferencia, bueno, acuda con un médico reumatólogo para que pueda evaluar esta condición. Ahora, desafortunadamente no hay algún estudio que podamos considerar que sea el estándar de oro como para poder hacer el diagnóstico. Nosotros, como especialistas, nos basamos en una serie de antecedentes personales, una historia clínica bien detallada y obviamente este diagnóstico se hace descartando otro tipo de artritis inflamatorias. La más común a descartar obviamente es la artritis reumatoide. Claro, entonces no hay como tal un estudio específico aún para diagnosticar artritis psoriásica. Efectivamente, Lucero, como lo comentas, no tenemos un estudio específico al momento. Al día de hoy se están desarrollando algunos marcadores en sangre que pueden llegar a ser útiles tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, pero hoy por hoy que lo podamos tener disponible en alguna clínica u hospital todavía no es posible. Ok, bueno, viendo todas estas características, también en el ámbito médico es conocido que un paciente con psoriasis o con artritis psoriásica debe hacer un estrecho seguimiento a su riesgo cardiovascular. ¿A qué se debe esto, doctor? Bien, esto se debe a que, como tú bien lo comentas, tiene un amplio espectro de variabilidad clínica. ¿Y con qué me refiero a esto? Cuando nosotros vemos un paciente con artritis psoriásica, lo que resalta a la vista es la artritis y las manifestaciones de piel. Claro. Sin embargo, eso solamente es la punta del iceberg. Lo que nosotros tenemos que valorar, y no se ve solamente con una adecuada valoración clínica, es que este tipo de pacientes llegan a presentar un 53% de riesgo cardiovascular, superando el riesgo de 2 a 3 veces más de un paciente normal. Que no tiene esta afectación. Efectivamente. Entonces, como lo comentábamos al inicio, esta enfermedad es una enfermedad sistémica y la inflamación es una enfermedad sistémica, autoinmune y que tiene un corte inflamatorio, es decir, hay una inflamación en algunos órganos y sistemas y esta inflamación es sistémica. Es por eso que llega a presentarse este riesgo cardiovascular. Ok, entonces es muy importante tener un tratamiento para disminuir esta inflamación y que entonces podamos controlar como en general toda la enfermedad, no solo la punta del iceberg, sino desde la base. ¿Qué tratamientos existen actualmente? Claro, bueno, como tú lo comentas, el tratamiento tiene que ser multidisciplinario y actualmente también hay propuestas, que hay pocas en el país, pero sí hay propuestas de clínicas donde diversos especialistas, dermatólogos, reumatólogos, especialistas en nutrición clínica, pueden llegar a ver a este paciente, evaluarlo de manera adecuada para prescribir un tratamiento integral. Claro. Como podemos ver, también se tienen que tratar otras comorbilidades. En el paciente con artritis psoriásica es común que se llegue a presentar problemas de sobrepeso, problemas de obesidad, ácido úrico elevado. Otra condición importante también es alteraciones del metabolismo de la glucosa y entonces todo esto tendrá que ser evaluado para tener el tratamiento más adecuado. Ok, entonces controlar ese riesgo cardiovascular desde los factores modificables y tener un adecuado tratamiento para todos esos factores no modificables, porque hemos platicado anteriormente de el riesgo cardiovascular. Bueno, sobre estas alternativas, si, como hemos estado viendo, hay pacientes que a lo mejor ya han utilizado varias de estas alternativas que están actualmente disponibles, pero a pesar de ello no tienen pues la mejoría suficiente, el adecuado control, a lo mejor disminuyen un poco las lesiones de la piel, no desaparecen por completo, a lo mejor el dolor se controla de alguna manera, pero no desaparece por completo. ¿Qué hay en cuestión de innovación clínica, en cuestión de tratamientos nuevos? ¿Existen alternativas? Sí, claro, y qué bueno que preguntas de esta manera. En algunos años la terapia estaba basada en el uso de metrotexate y en algunos fármacos que se llaman corticoides. Como podemos ver en una imagen, tenemos ahí. Okay. Entonces, como podemos ver en esta imagen, el tratamiento farmacológico de la artritis psoriásica estaba encaminada a las manifestaciones. La artritis, artritis de articulaciones como la espalda,
que es una artritis axial, una enfermedad axial, la entesitis, que es la inflamación de los tendones, y la dactilitis, que es esta forma en uso o como en salchicha que podemos ver en las articulaciones. Y para este tipo de manifestaciones teníamos distintos tipos de antiinflamatorios, y uno de los pilares del tratamiento por mucho tiempo había sido el metrotexate y los corticoides. Pero, ¿qué llega a pasar? Que, bueno, estas terapias no son específicas y obviamente pueden acompañarse de algunos efectos secundarios que, bien tratados, pueden ser controlados por un médico, pero que actualmente están en desarrollo nuevas terapias que son específicas y dirigidas contra un target o un objetivo blanco que es la inflamación. Y podemos ver incluso un esquema en una siguiente imagen de cómo estos tratamientos atacan directamente a lo que produce la inflamación. Ya no nada más es cubrirla por encimita y como que no me duelas mucho, sino más bien evitar que se genere, ¿verdad? Exacto. Entonces, la terapia actual, que es la terapia biológica, viene derivada de anticuerpos que van dirigidos específicamente contra moléculas claves en la inflamación. Entonces, como lo podemos ver actualmente que están poniendo en sus pantallas, aquí hay dos células centrales que quiero que tal vez quiero que quede más simple este esquema, pero en color naranja tenemos la célula principal, que es el macrófago. Este macrófago produce una citocina o una sustancia proinflamatoria, que es el factor de necrosis tumoral, y contra este tipo de sustancia, que es el factor de necrosis tumoral, hay distintos tipos de terapias: el infliximab, el etanercept, adalimumab y golimumab son algunas de las terapias que a partir de los años 2000 hasta la fecha se han desarrollado, bloqueando efectivamente esta molécula y disminuyendo por completo el proceso inflamatorio. No, pues la información suena muy interesante. Yo creo que para todos las personas que nos están viendo el día de hoy, pues nos queda mucho más claro qué es la psoriasis, qué es la artritis psoriásica y sobre todo que siempre, como les hemos insistido aquí en estos programas, pues que no nos quedemos con que ya no tenemos ninguna otra alternativa, que hemos estado con el tratamiento y lo que es actualmente estándar que hay disponible a la mejor al alcance de todos, pues si no nos ha sido suficiente, tenemos otras alternativas. Claro, definitivamente hay alternativas. Opciones siempre va a haber y siempre va a haber alguna alternativa. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte bastante el haberme aquí invitado a tu programa. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Lucero. Recuerden que siempre acompañados de su médico se puede encontrar la mejor de todas estas alternativas que existen, y si ya hemos buscado varias, pues no duden en acercarse a nosotros, RM Pharma, para que alguno de nuestros médicos, ya conocen a la doctora Samira Barragán, que es nuestra dermatóloga, ahora el doctor Diego Victoria, Gracias. que pues es nuestro médico reumatólogo también, al doctor Juan Manuel Miranda Limón, que somos parte del equipo de médicos que podemos estarles dando pues una valoración para poder encontrar un poquito más con certeza su diagnóstico, si es que aún no lo tienen, y si ya tienen el diagnóstico pero las terapias actuales no les han funcionado, pues poder encontrar y buscar una alternativa diferente, pues gracias a esta innovación clínica. Recuerden que con nosotros las valoraciones son sin costo, previa cita, me parece que los números han aparecido en pantalla ahora, y pues bueno, los invitamos a continuar siguiéndonos y viéndonos en nuestras siguientes emisiones los próximos martes. Sí, claro, y si me permites, Lucero, me gustaría dar como último mensaje a los pacientes que Claro. En cualquier manifestación articular, por pequeña que ésta sea, que acudan al reumatólogo, que las enfermedades reumáticas no son exclusivas de la gente grande, que se llegan a presentar en edades tempranas, inclusive en niños, Claro. y que es importante, si hacemos un diagnóstico correcto, es muy probable que la enfermedad detenga su curso y podemos evitar limitaciones o complicaciones. Sí, claro, la intención es recuperar esa calidad de vida que a lo mejor ya hemos perdido, y si no la hemos perdido aún, pues no perderla en ningún momento. Muchas gracias por acompañarnos, les deseamos muy buenas tardes. Recuerden que estamos en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, y que pueden comunicarse con nosotros, ya sea a nuestros teléfonos o a través de nuestras redes sociales, como lo es Facebook, RM Pharma, y pues muchas